llaman factores críticos de la maduración. La realidad que es un tema que me apasiona. Les comentaba por ahí de enero, febrero, me invitaron aquí en la universidad a participar con este módulo y otros módulos en el diplomado tequilero. Y es un tema que me apasiona. Actualmente estoy dedicando parte de mi tiempo a este tema con un grupo de colegas en Europa. Y otro tema que sigo trabajando mucho es todo el metabolismo de los carbohidratos en el agave, porque es un tema que hay una oportunidad muy grande y poco se ha estudiado sobre eso, ¿no? Se sigue midiendo los azúcares reductores en una bolsa sin fin que se llaman ARTs, pero esa bolsa de ARTs es una cantidad de cuestiones que es importante entenderlas para poder obtener las ventajas, ¿no? Sobre todo cuando tomamos en cuenta que para poder hablar de un producto de maduración, siempre que hablamos de maduración, pensamos en que el producto va a tener ventajas o va a tener características que resalten del producto. Pero es una decisión compleja, ¿no? Porque para poder tener un éxito en el producto que queremos madurar, tenemos que tomar en cuenta una serie de factores. Por lo menos hay un binomio, que ahorita lo vamos a ver, que es destilado y barrica. Pero el destilado tiene que ver mucho con la materia prima, y si de entrada tenemos una materia prima que no es uniforme, pues no vamos a obtener un destilado uniforme. Si metemos basura a la barrica, no esperen, aún en que gasten en la barrica más cara de roble francés, de la parte alta de los suelos franceses, por mucho que lo metan, si el destilado no tiene las características, no van a tener un buen producto. Entonces es muy importante entender esa parte, ¿no? ¿Por qué queremos madurar? ¿Por qué creen que queramos madurar un producto? ¿Por nadie de aquí madura tequilas? Se me hace que sí. O sea, hay muchas razones, ¿no? Aquí les enuncié algunas. En primer lugar, porque sabemos que le va a aportar, al meter el producto, partiendo de que el destilado que pongamos dentro de la barrica es un destilado ad hoc, y ahorita vamos a entender que es ad hoc para esto, le va a impartir características especiales por su estancia dentro de la barrica. Pero también le va a aportar notas de suavidad, y es algo que es un reto para los tequilas, ¿no? Porque aunque siguen creciendo las marcas premium y super premium, son volúmenes muy pequeños comparados con lo que significa el tequila reposado y el tequila blanco, ¿no? Que son las categorías más fuertes que se siguen vendiendo, ¿no? Y un tema que interesa mucho y que se habla mucho y lo he escuchado mucho en las empresas es el tema de suavidad, ¿no? Y el tema de suavidad, aquí hay una confusión porque piensan que por entrar a la barrica el producto se va a suavizar, y no es así. Depende mucho de la elección de la barrica y de la madera. Entonces hay gente que inclusive trata de solucionar la problemática o el perfil del producto con extractos, y comete un grave error, porque ni siquiera saben qué tiene el extracto y tampoco saben qué tienen en el producto, y mucho menos pueden predecir qué van a obtener del producto, ¿no? Y la idea de una persona que trabaja con bases es poder predecir. En el momento que nos volvamos más predictivos en lo que queremos hacer, va a ser mucho más ventajoso. Si no sabemos lo que estamos metiendo y no podemos predecir, el tema de prueba y error es muy costoso, y más ahorita en los niveles donde está el precio del agave, ¿no? Con la calidad que hay del agave. Entonces, y lo que cuesta una barrica, ¿no? Aún una barrica de roble americano puesta aquí ya con seguro, gastos y fletes, anda alrededor de $200, contra una francesa que anda alrededor de 550, 600 euros, ¿no? Entonces, imagínense lo que esto vale, ¿no? Otra cuestión que es muy importante considerar es que nos ayuda a potenciar y a remarcar las características del producto. ¿Qué significa esto? Que si nosotros logramos sacar un destilado con características frutales, que podamos aprovechar toda la composición de los ésteres que son benignos para el producto, eso lo podemos potenciar en la barrica, y eso sí lo va a potenciar y lo va a remarcar. Pero si traemos una cantidad enorme de acetaldehído, si tenemos una cantidad enorme de metanol, tomemos en cuenta que antes de tener ésteres etílicos, tenemos ésteres metílicos, porque tenemos metanol mucho antes de que tengamos etanol, ¿sí? Ya desde la cocción, los que cuecen en horno, traemos metanol desde esa etapa, y no traemos todavía etanol. Entonces, lo que nosotros queremos es que traiga una cantidad de ésteres que puedan ser susceptibles de agregarse a los otros ésteres que se van a formar entre la fermentación y la destilación, para que generen un bouquet en el producto y que realmente lo pueda potenciar. Otra cuestión por la que queremos madurar es porque queremos generar alternativas, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, lo vemos en la misma norma, ¿no? Hablábamos de tequila blanco, de tequila joven, tequila reposado y añejo, ¿no? Después salió la otra categoría de extrañejo. Y luego vino los cristalinos, que los maduramos y luego, o sea, gastamos un chorro de dinero para hacer un buen tequila y después gastamos dinero para echarlo a perder decolorándolo, ¿no? Bueno, pero cada quien hace con su producto, con su dinero lo que quiere, ¿no? Entonces, pero ese es generar alternativas, ¿no? Pero si nosotros logramos aprovechar bien las características de cada uno de los componentes, creo que sí logramos hacer esto. Y otra de las cuestiones importantes es porque vamos a aumentar su valor, pero ese valor, ¿quién lo va a percibir? No lo percibe el dueño, no lo percibe el financiero, no lo percibe ni siquiera el técnico. El que lo percibe es el consumidor y los expertos. Son los que dicen, sí me gusta y lo vuelvo a comprar, no me gusta, no lo vuelvo a comprar. Así de simple, ¿no? Y habrá muchas otras características. ¿Pero qué entendemos por maduración? Por maduración es el conjunto de transformaciones que ocurren a lo largo del tiempo o bajo condiciones artificiales que provocan en un destilado cambios espectaculares que sean apreciables en las características sensoriales del producto. Eso es lo que es maduración, ya sea por un proceso natural, que es a través del tiempo, que es un proceso lento, bajo muchas condiciones que hay que cuidar, o bajo características artificiales. Esas transformaciones se deben ver reflejadas en el perfil del producto, y al final de cuentas tiene que ser un producto que nos convenza a nosotros, pero que convenza al consumidor. Tomemos en cuenta que cuando ponemos productos madurados, nosotros en el mercado, hablando de los tequilas, estamos compitiendo con productos de una escuela, de una tradición muy grande, como son los whiskies, como son los coñacs. Contra esos competimos, ¿no? Contra los rones también, que ya tienen una tradición muy grande. Entonces, sí tiene que haber un punto que ayude a ganar al producto ante los demás productos, las demás categorías, sobre todo al momento de una elección. Es una parte fundamental de la elaboración de los productos, porque cuando hablamos de toda la cadena, hablamos de todas las etapas de producción, desde que se recibe el agave hasta que se tiene el destilado, y después viene la segunda etapa, ¿no? De terminación, y es una parte fundamental, y es una parte igual o más compleja que la propia destilería. Entonces, esto nos hace pensar que no todos los productos son susceptibles de ser madurados. Y aquí, ojo, porque un tema que nos pasa mucho es que los tequilas 100% empiezan a tener una cantidad de alcoholes superiores muy altas. Para que nosotros podamos esterificar, para que podamos ver que se esterifiquen esos alcoholes superiores en un tiempo, ¿cuánto dura el extrañejo? ¿3 años? 3 años, ¿no? Y 1 año el añejo y 2 meses el reposado, ¿no? Entonces, para que los ésteres realmente se manifiesten, por lo menos son de 2 a 3 años. Eso quiere decir que para que muchos de esos alcoholes superiores que tengamos presentes en el destilado, para que se esterifiquen, tienen que pasar 3 años. Pero realmente un cambio espectacular ocurre entre los 3 y los 5 años. No tenemos ningún tequila, al menos de norma, quizá haya compañías que tengan sus tequilas de más de 5 años y que puedan ver eso. Pero tomemos en cuenta que en la medida que hay una concentración alta de alcoholes superiores, va a ser difícil que se alcance a esterificar. Entre más crezca la cadena del alcohol, va a ser más lento el proceso de esterificación. Entre más sustituido, más ramificado esté el alcohol, va a reaccionar más rápido. Y es por eso que el metanol reacciona mucho más rápido que el etanol reacciona más rápido que el isopropanol, y el isopropanol más rápido que el propanol. Entonces, temas que hay que cuidar, porque en ocasiones también vale la pena que, así como se forma acetaldehído, parte de ese metanol que pasa en la cocción, que se forma durante la cocción, también se oxida. Las condiciones de la cocción, vamos a ver que son condiciones muy oxidantes. Entonces, este metanol que se está yendo a formaldehído y se está yendo a ácido fórmico. Ojo con eso, porque es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, vale la pena, sobre todo me gusta mucho este tipo de seminarios, porque yo creo que ahorita no estamos midiendo esa parte, ¿no? Pensamos que no existe, pero sí existe. Si se está oxidando el etanol a acetaldehído y el acetaldehído a acético, por supuesto que el metanol que empieza a aparecer durante la cocción se está oxidando a ácido, a formaldehído y después a ácido fórmico, ¿no? Entonces,
¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Pues buscamos que realmente al ser la etapa de maduración exista una mejora en el producto. Y para esto se habla de dos tipos de maduración. Maduración natural, que es como lo define la norma, que dice que es la transformación lenta que le permite adquirir al producto características sensoriales adicionales, ¿sí?, a través de procesos físico-químicos en forma natural. Y eso es lo que es maduración natural, que es un proceso de tiempo, a lo largo del tiempo, y es un proceso lento. Y hay condiciones para hacer una maduración acelerada, pero para hacer una maduración acelerada no implica hacer un caldo de virutas. No, eso no es hacer maduración acelerada. Ni tampoco agarrar un extracto barato y ponerse al producto. Eso tampoco es hacer maduración acelerada. No. Primero tenemos que entender qué queremos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Quiero potenciar, de acuerdo al nivel de tostado que traiga, quiero potenciar los aldehídos fenólicos, o quiero potenciar el color, o quiero potenciar los compuestos aromáticos, o qué quiero, o quiero adicionar una cantidad de gama de taninos que sean hidrolizables y que se puedan ir suavizando, integrando, darle cuerpo al producto. ¿Qué es lo que queremos? O sea, y lo que hacemos muchas veces es que pensamos que con virutas o con un extracto, sino que eso no es maduración acelerada. Maduración acelerada es poner el producto con un conocimiento en contacto para poder predecir esta extracción. Y hoy se puede saber bien, porque una parte fundamental de la maduración es el nivel de madera que escojamos, y la otra es el nivel de tostado. El nivel de tostado juega mucho para qué queremos extraer. Yo quiero extraer compuestos aromáticos, es lo que quiero. Entonces la mejor madera no es el roble francés, la mejor madera es el roble americano, porque es la madera que más lactonas tiene, que más ácidos grasos tiene ácidos grasos, y también tiene una serie de terpenos, entre ellos esquiterpenos, que dan un aroma frutal intenso. Eso es lo que tiene la barrica. Pero ¿qué pasa? En la medida que yo voy tostando la barrica, si la barrica no la tuesto, no hay cambio. Lo que extraigo son resinas, gomas, que es una parte fundamental. Tomemos en cuenta que la estructura de la barrica hay tres grupos dominantes. Uno, que es la lignina, que va a dar el origen a los compuestos de tipo aldehídos fenólicos. Dos, están los polisacáridos, y dentro de los polisacáridos está la hemicelulosa y está la celulosa. Y tres, están los compuestos extraíbles. En los compuestos extraíbles hay una parte de lactonas, hay una parte de aromas muy interesantes, hay una parte de terpenos, hay una parte de gomas, hay una parte también de resinas, que es importante, hay una parte de minerales. Y también en la medida que yo voy tostando, paso de no tostar a un tostado ligero, la madera queda igual. Sigue habiendo mucha concentración de lactona, pero también mucha concentración de taninos. Y los taninos no todos son malos, pero tampoco son buenos, porque hay una parte de taninos hidrolizables que fácilmente se van a integrar, y otra parte de taninos que son condensados. Esos son los que de repente vemos que precipitan del producto y pensamos que todos son ácidos grasos, y no es así. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que yo voy tostando, tengo que tomar un compromiso. En la medida que voy entrando el nivel de tostado, voy generando mayor cantidad de aldehídos fenólicos, pero también de aldehídos de tipo furfurílico. Entonces, muchas veces quieren ahorcar a los de laboratorio porque dicen, oye, no sé, cuando trabajaba ya así era, ¿no? Decían, oye, ¿cómo es posible? Me dijiste que tenían de furfural .1, y ahora que cuando entró la barrica tenía .1, y ahora que salió de la barrica tiene 5. Sí, profesor, pero la barrica, dependiendo del tostado, genera furfurales. No son los desgraciados del laboratorio los que hicieron mal el análisis, ¿no? No, de veras. Digo, no sé, que ojalá que haya cambiado eso, pero no es así, y por eso es importante. O sea, si yo paso, el tostado medio es un compromiso para obtener buen nivel de lactonas, buen nivel de taninos y buen nivel de aldehídos fenólicos. En la medida que paso a tostado fuerte, crecen los aldehídos furfurílicos, empieza a decrecer la cantidad de aldehídos fenólicos, las lactonas y también los taninos. Pero están creciendo por otro lado los fenoles, y para muchos gustos, el gusto de los fenoles no es grato para el tequila. Hay unos whiskies que son muy especiales, que hacen con un tostado, un quemado,
y justamente porque les gusta percibir esa nota de humo, esa nota que nos dan los fenoles. Entonces es muy importante entender esa parte. Por eso es interesante entender esta parte del binomio que se llama destilado-barrica. Entonces, ¿qué queremos del destilado? Del destilado, pues en primer lugar es las propiedades que tenga, ¿no? Las propiedades que tenga ese destilado. No es lo mismo un tequila 100%, no digo que sea bueno o sea malo, no quiero sesgar, quiero ser muy honesto con ustedes, no. Son diferentes, pero tiene una composición un tequila 100%, muy diferente de un tequila hecho con azúcar, y una composición muy diferente hecho con dextrosa, y una composición muy diferente hecho con las mezclas de jarabes, ¿no? Entonces, no es que vean el análisis de la norma y digan, pues tiene tanto de metanol, tanto de ésteres, que es acetato de etilo principalmente, tiene tanto de metanol y tanto de superior. No es eso, porque hay una serie de componentes que están, ahorita vamos a ver, los componentes en el tequila son muchísimos, ya hablamos de más de 600 compuestos y andan en el rango entre miligramos por litro hasta microgramos por litro. Pero esto implica que las concentraciones, hay compuestos que ya están identificados. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Sí? Y hay compuestos que están en el rango de partes por millón, y que tienen una influencia en el perfil, que se tapa muchas veces en el perfil, porque ¿qué componente tenemos mayoritario en un tequila? Los alcoholes superiores son muy dominantes, y por otro lado los alcoholes superiores tienen la desventaja de que tienen un aroma no grato. Entonces, la cantidad de superiores por lo menos anda más de 350 miligramos por 100 litros de alcohol anhidro. Entonces, por supuesto que va a tapar cualquier de los componentes, y por eso es importante es qué perfil yo quiero obtener de mi producto, qué perfil quiero obtener, ¿no? Quiero obtener el producto, nada más que sepa que es tequila y que quiere meterse el alcohol, es cuestión de cada quien, ¿no? No, yo quiero competir con un producto de calidad, con un producto distintivo, ese camino hay que cuidarlo. ¿Por qué? Un experimento, hay un grupo que trabajó mucho toda la cuestión de aromas, lo trabajó en 1988, lo trabajaron en Canadá. Canadá, digo, ahorita me da mucho gusto con lo que están haciendo ahora con el desarrollo del método isotópico para la autenticidad, porque en el 88 Canadá, en el Liquid Control Board of Ontario, tenía un conocimiento del tequila mucho mejor que cualquiera de nosotros. De veras, una colección enorme de tequilas. Y entonces hicieron tener un grupo de investigadores, porque tienen un programa muy interesante, que lo tienen muy aplicado en Europa, en el que hay cosas que desarrollan las compañías, hay cosas que desarrollan estos laboratorios que están muy equipados, pero también tienen un programa de interrelación con las universidades, y entonces pueden sacar lo mejor. Entonces hicieron un experimento muy interesante, que identificaron los principales componentes del tequila, los pusieron en un alcohol neutro y los pusieron, y ellos pensaban que con esa mezcla se podía hacer un tequila sintético. Sorpresa, no sabía nada al perfil tequila. ¿Por qué? Porque hay una serie de componentes, y ahora se empieza a identificar que lo que menos importa, y lo digo así, yo sé que tenemos que cumplir con una legislación y sobre todo exportación en cuanto a metanol, alcoholes superiores, ésteres y aldehídos, y ya en algunos hasta acidez total, ¿no? Pero es muy importante entender los otros componentes, y esos componentes muchos se generan desde las primeras etapas, siendo así que la cocción enorme, vuelvo a decir, no quiero decir que sea uno mejor que el otro, no, sino que son diferentes, pero la cocción en horno genera una serie de precursores, porque el agave está ahí por lo menos 30 horas, ¿no? 30 horas, 32 horas, 28 horas, 36 horas en contacto continuo con vapor y calor, con vapor. ¿Y qué necesita para hacer una hidrólisis? Pues necesita temperatura, necesita humedad y necesita acidez. ¿Y qué pasa? La temperatura la tenemos con el vapor. La acidez, el agave la empieza a liberar porque tiene una cantidad de sales minerales que al entrar en contacto con la humedad forman los ácidos, y entonces tiene todo para hacer la hidrólisis. De hecho, si ustedes hacen una cinética, empiezan a ver cómo crece la acidez total, expresada como quieran, como ácido acético o como ácido sulfúrico.
es impresionante cómo crece la acidez del inicio al final, y también cómo crece la acidez y baja el pH. ¿Qué implica? Que hay una acidez que ayuda en la hidrólisis natural, pero también esa acidez, ese calor y esa humedad ayuda a una degradación interesante de compuestos, que son las famosas reacciones de Maillard, ¿no? Que vienen dadas por la porción que trae de proteína, el agave, que trae una concentración interesante. Entonces, esos precursores no los vamos a ver en miligramos por 100 mil. Estas partes, si tenemos un equipo de buen nivel de espectrometría de masas, los vamos a ver a nivel de partes por billón, pero abajo de las 10 partes por billón, por ejemplo, ¿no? Y esos son los compuestos que dan el perfil. Entonces, es muy interesante, y ahora creo que está más de moda mezclar tequilas de tercera parte, ¿no? Que maquilan, y entonces maquilan de una cosa con otra, y mezclan de A con B y de C con D, y entonces pues ya no se sabe ni qué tienen, pero todo va a barrica. Y al final de cuentas, los del laboratorio de análisis cereal cierran los ojos y dicen que sabe igual. Mentira, ¿no? Mentira, eso no sabe igual, ¿no? Porque si fuera igual, pues entonces no habría diferencia de procesos, ¿no? Entonces hay que diferenciar los procesos y hay que entender esa parte, ¿no? ¿Qué queremos? Entonces, una de las cuestiones que es muy interesante, para que haya buena maduración, necesita haber un buen pH y una buena acidez. El tequila como tal es de los destilados que más pobre acidez tiene, a pesar de que mucha de esa acidez la tiene el agave, esa acidez se pierde, se queda. El destilado queda con una acidez muy pobre y con un pH muy por arriba de lo que es un ácido débil, ¿no? Un ácido débil. Eso hace que la maduración no tenga ese potencial que tienen otras bebidas, ¿sí? Otras bebidas, porque otros destilados tienen una acidez, la conservan en el destilado, y eso hace que haya una extracción muy, muy interesante de la barrica, ¿no? La otra parte es el cuerpo, ¿no? Y el nivel de alcohol. El cuerpo, muchas veces nos espanta que el tequila o el producto tenga durante la fermentación una cantidad de glicerina. La glicerina natural que hay una parte de los azúcares que tenemos que fabricar para que se forme esa glicerina. Esa glicerina es la que le da el cuerpo al producto y es lo que le da la untuosidad al producto. Es necesaria para que pueda haber ese balance. Y el nivel de alcohol. El nivel de alcohol, por excelencia, comprobado técnicamente, para hacer la mejor extracción, es 62.5%. De ahí para arriba, estamos aumentando las reglas. De ahí para abajo, estamos haciendo una extracción. Pero si realmente queremos una buena extracción, 62.5 es el valor por excelencia para hacer una buena extracción. Y entonces, esta es la parte más fácil. La parte más compleja es la de la barrica. Entonces, en la barrica, ¿qué queremos? Nada más les pido mucha atención. Yo sé que viene después de la comida. Yo me dormí ese rato para venir despierto. Sí les pido. Yo en esa parte soy muy exigente. Si alguien se duerme, mejor sálgase, ¿no? Yo creo que lo mínimo que nos merecemos todos es el respeto. Ustedes lo merecen. Yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hacer una preparación, una presentación excelente. Pero si alguien tiene sueño, mejor sálgase. Ahí hay café, afuera. Por respeto, ¿no? ¿Sale? Sale. Entonces, el tipo de barrica es bien importante, ¿no? No es que diga, no, pues es que la competencia está comprando, no, no quiere decir lo mejor. Vuelvo a decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos hacer una buena extracción de compuestos aromáticos. Entonces, es tener una barrica de olor americano. Queremos tener una extracción muy fuerte de compuestos polifenólicos, ni dudarlo, es la barrica del olor francés. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos? El siguiente es el origen de la madera. ¿Sí? Hoy es factible comprar roble de tipo francés, del Quercus petrae o el Quercus robo, de diferentes partes en Europa a menor precio que el de Francia, ¿no? Hay roble en los Balcanes, hay roble en Hungría, hay roble en Hungría, en Rusia, etcétera, que son de menor precio y con la misma calidad por las condiciones que tiene el roble, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? La segunda es el método de secado, ¿no? Si nosotros escogemos un método, todo esto, realmente tenemos opción, porque la persona que le vende la barrica tiene esta información, ¿no? Entonces, si la barrica tiene el método de secado artificial, o sea, quiere decir que está en una cámara de ventilación, eso acelera el secado, ¿no? Lo hacen 6, 8 semanas. Un secado natural es de por lo menos 8 hasta 36 meses. ¿Qué pasa con eso? Que
tiene sus riesgos ambas, ¿no? El tema con las barricas que se secan de manera natural, conservan una cantidad de aromas amargos, que eso se repercute en el producto. Entonces, hay un tema que grábenselo bien, es muy diferente que el producto sepa a madera a que la madera se integre. El reto de nosotros al seleccionar esto es justamente que la madera se integre. Porque uno ve muchos productos que saben, parecen jarabe de palo. De veras. Se siente, por un lado se siente el alcohol y por otro lado se siente la madera, parece que le retacaron acerrín a la barrica, ¿no? Pero no es eso, el tema es eso, es, ¿qué quiero? ¿Ya estoy gastando en una barrica? Pues a lo mejor pago un poco más por la barrica del secado natural. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene sus riesgos, es un periodo más largo, pero tiene problemas de que recibe lluvia, recibe sol, recibe aire, y en ese proceso en forma natural lava muchos de esos gustos amargos, pero también hay formación de hongos y hay algunas reacciones enzimáticas, ¿sí? Que por eso vienen luego ahí la presencia del 4-etilfenol, y luego si se ataca con cloro se empieza a sentir todo el anillo aromático con los cloros, que es muy tóxico, ¿no? Pero creo que ya está bien controlado. Y viene el tema de elección, ¿no? Viene el tema de elección, que es el tipo de tostado. ¿Qué quiero yo? Te lo digo. Ahorita vamos a ver ¿qué quiero yo? Quiero tener, extraer resinas y que tarde mi producto en desarrollarse y todo eso para tiempo, pues una barrica sin tostar. Nada más que si compramos una barrica sin tostar, no vamos a extraer nada, ¿no? Entonces, si yo compro una barrica de tostado ligero, igual, el tequila se va a quedar igual de plano, ¿sí? Pero si yo compro una barrica de tostado medio y lo que quiero es obtener una buena concentración de aldehídos fenólicos, ya tengo un punto a favor. Si lo que yo quiero obtener son fenoles, entonces hay que aumentar el tostado. Pero es qué queremos nosotros, ¿no? Y la otra parte es la edad de la barrica, ¿no? Normalmente, bajo condiciones estándar, una barrica no dura más de 5 a 6 años, bajo condiciones estándar de conservación. ¿Qué implica esto? Pues lo que implica es que la barrica está controlada, está sana, está en una bodega donde hay temperatura controlada. ¿Qué implica esto? Pues que por lo menos hay un rango de 70-80% de humedad relativa y una temperatura entre 12 y 15 grados, sin corrientes de aire. Ese es un rango. Ya, y luego hay otros valores muy estándar, pero ese es un rango, 70-80% de humedad relativa y una temperatura de 12 a 15 grados. Con eso, y para que haya esa humedad, tiene que haber pues una aplicación de rocío, ¿no? De rocío. Y ese rocío de agua tiene que ser agua tratada, porque en la medida que yo meto agua del pozo, tomemos en cuenta que el agua del pozo tiene una cantidad de sales enormes, entonces los dispersores se tapan muy fácilmente, entonces en lugar de generar una brisa, generan goteo, y ese goteo empieza a formar hongos, y si forma hongos, entonces forma micotoxinas, y no nos vamos a acabar el problema con las micotoxinas. Para eliminar las micotoxinas, mucha gente pensaba que se quedaban en la vinaza, no se quedan en la vinaza. Hay muchas micotoxinas que se basan en un efecto de arrastre de vapor y se pasan en el destilado. Entonces, ojo con eso, para que la barrica dure esa etapa, implica que le hemos conservado bien, que está en buenas condiciones y que inclusive hay una parte que no, aquí en la industria no se ha aprovechado porque piensan que es costoso. No es costoso. Las barricas tienen un detalle, en la medida que yo las voy usando, va haciendo extracción, y la extracción va siendo cada vez más débil, ¿de acuerdo? En el roble francés, la primera extracción es espectacular, se lleva casi el 66% de lo que puede extraer en la primera extracción. La segunda extracción ya es muy pobre, y la tercera extracción es totalmente plana. En el roble americano son mucho más similares las extracciones, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que yo voy metiendo producto a la barrica, voy extrayendo, de tal manera que tengo que ir dejando más tiempo. Pero también hay otro tema, que si el destilado empieza a penetrar más del tamaño que tiene el tostado, empieza a hacer otros compuestos que no son nada. Es un trabajo muy interesante que se publicó hace poco. Entonces, yo lo que quiero extraer pues son todos los aldehídos fenólicos, ¿no? La vainillina, la cevainillínico, el cirífico, el ciringaldehído, todo eso, ¿no? Pero cuando pasa eso, empiezas a pasar que penetra el destilado más
de los 6 milímetros, que normalmente es entre 4 y 8, con un estándar entre 4 y 8 con un estándar de 6 milímetros en el que penetra. Cuando pasa de eso, empieza a haber esta reacción. Entonces empieza a extraer eugenol, empieza a extraer siringol y empieza a extraer 4-etilfenol, que no son nada gratos, ¿no? No son nada gratos. Entonces es importante entender esto. O sea, y si yo estoy conservando las barricas adecuadamente, entonces hay un trabajo que yo las puedo rehacer, Simplemente se cepilla la parte oxidada, se cepilla. Hoy los mismos proveedores que venden las barricas les dan cursos de capacitación. Y en Europa hay gente que se dedica, de las mismas compañías, hay gente, yo no creo que porque hablen otro idioma sean mejores que nosotros, ¿no? No creo que sea por eso, pero no se ha aprovechado. Pues, preferimos mejor tirarlas o venderlas o deshacerlas o hacerlas pinoles que utilizarlas. Y ahí la verdad se han hecho experimentos con barricas que se han vuelto a cepillar y a tostar y tiene su extracción, porque hay parte de la madera que está virgen y entonces al tostarse vuelve a hacer la fragmentación de la lignina, vuelve a hacer la fragmentación de los taninos y entonces podemos extraer correctamente. Y otra parte que vamos a hacer más a detalle es el tamaño de la barrica, que normalmente la mayoría usa barricas de 200, 220 litros, poca gente usa barricas de 500. Y un tema que es fundamental es el oxígeno. El oxígeno, así como es bueno para los procesos de oxidación, también tiene sus detalles, porque tomemos en cuenta que cuando empiezan las reacciones de maduración dentro de la barrica, el líquido se absorbe en la barrica, pero de fuera se está resecando. Entonces tenemos que cuidar eso. Cuando hay demasiado oxígeno, tenemos cuidado en los tapones. Además, ahorita vamos a ver una tabla que les traigo que vamos a ver. Estos son traté de agruparlo en 6 grupos. Uno es la calidad de la materia prima, otro es el tipo de proceso de producción, la selección de la barrica, reacciones de maduración y añejamiento, para que entendamos cómo se llevan a cabo, los sistemas de maduración y añejamiento, si es vertical, si es horizontal, o si es con racks, o es así, las condiciones sanitarias de la bodega y la edad de las barricas. Estaba preparando la presentación, esta es la lámina que más me gustó de todas. Las otras me encantan, pero esta me fascina, porque no me gusta leer, pero sí les pido lo que dice el primer enunciado, ¿no? Que la composición química del tequila depende de cada una de las etapas del proceso, ¿sí? Pero sobre todo depende de la calidad y la madurez del agave para estandarizar el proceso y para estandarizar el producto. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que tener un estándar de calidad, ¿sí? Un estándar de calidad. ¿Y qué implica un estándar de calidad? Pues un agave sano y un agave maduro. ¿Por qué? Porque curiosamente mucha gente sigue pensando que y corren gente y deshacen compañías y sobre todo los financieros son los malditos, ¿no? Porque dicen, no, hacen su regla de 3, ¿no? Si el agave tiene 20 y usas 1 kilo, entonces si el agave tiene 10, usas 2 kilos. No es así, ¿no? No es así. El tema es que hay que entender. Uno de los temas, yo la verdad le sufrí mucho y veía que la cocción del agave, cuando el agave es joven, generaba como engrudo. Sí conocen del engrudo, ¿no? Entonces, no, pues, ¿de dónde viene esta textura así? Pues curiosamente, el agave, entre más joven es, tiene una cantidad de fructolisacáridos que no se hidrolizan completamente, ni tampoco la levadura los consume. Pero también tiene una fracción interesante de almidón, tiene una fracción interesante de sacarosa, tiene una fracción interesante de fructosa y de glucosa. Y los carbohidratos solubles, que son los que al final... Entonces, cuando uno mete un agave sano, joven, entonces toda esa fracción de almidón, de fósforo, de fructolisacáridos, de glucosa, fructosa y sacarosa, la estamos degradando. La estamos perdiendo. Entonces, de 3 a 7 años, el cambio es de tener una composición total de aproximadamente 90-92% de carbohidratos asimilables a 62-66%. Entonces,
De esa manera no vamos a poder obtener un tequila estándar. O sea, la manera de utilizar un proceso y establecer la calidad y un perfil sensorial en todos los aspectos empieza desde esa parte, ¿sí? Si yo quiero obtener eso, tengo que tener, yo entiendo que el negocio pues, es producir y es vender, pero de eso también hay que establecer ciertos límites, ¿no? Pero esa parte me preocupa. Hay que considerar que hay un deterioro natural del agave en el campo, cuando tiene enfermedades y esas enfermedades pues, generan una afectación a la misma planta. ¿Qué pasa? Que forma hongos, y esos hongos empiezan a generar micotoxinas, y hay agave que trae micotoxinas. Entonces, cuando meten ese agave y esas micotoxinas no se destruyen porque se encapsulan dentro de la cocción, a partir de que se cueza en el horno, no se destruyen, se van a la fermentación, y entonces se para la fermentación. Y entonces de repente dicen, oye, se murió la fermentación, y le metí tantos de Brix y sigue descansando casi todos los Brix igual, ¿no? Son micotoxinas además de otros elementos, ¿no? Y también con eso se empieza a hacer formación de bacterias acéticas y bacterias lácticas. Entonces también es otro tema que vamos a traer problemas durante el proceso, además de las reacciones naturales que hay de oxidación y modificación de color. Y un tema que pasa mucho, sobre todo por la hemicelulosa, con la hemicelulosa empieza a haber una ruptura, una hidrólisis, y empieza a formar grupos acetilos, que con esa oxidación y con la acidez que trae el agave, empieza a formar ácido acético. Desde la misma planta ya la mete al proceso. Pues son temas que tenemos que cuidar. Otro tema es las conciencias de almacenamiento. Es desde que el agave se gima en el campo, en el papel, debería de gimarse y prácticamente procesarse el mismo día, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que el agave sigue trabajando, ¿no? Entonces, si a veces por ganar tiempo se corta el sábado porque el lunes no trabajan, entonces se me hasta el martes, ese agave está perdiendo humedad, la apariencia concentrando azúcares, pero también está concentrando sal, está concentrando otro tipo de metales y más elementos, ¿no? Entonces es muy importante. Si a eso le sumamos que luego llegan y están todos los camiones formados afuera, y luego es tiempo de lluvias y le ponemos la lona y está todo lleno de hongos, y luego está en patio y llueve y todo, llegan los pájaros y demás, imagínense, ¿no? Y es un tema, la verdad, que los turistas ya nos empiezan a criticar, ¿no? Y siempre preguntan, oye, y el hecho de que esté la grasa, no, pues es que en la cocción se acaba todo, ahí se acaba todo, y además es alcohol, en el alcohol no crece nada. Esas son las salidas, y cada vez viene gente más preparada y hace preguntas muy interesantes, ¿no? Entonces es muy importante tomar todo eso en cuenta, ¿no? Y otra parte que es importante considerar en la madurez del agave es la presencia de los grupos lipídicos, y los tipos esteroles. Tomen en cuenta que en la medida que el agave va madurando, la cantidad de proteínas va disminuyendo, pero también va disminuyendo la cantidad de lípidos presentes. Baja la fibra, crecen los azúcares, se concentran. Pero al revés, si estoy metiendo un agave joven, pues voy a meter una cantidad de proteínas, voy a meter un agave con más cantidad de grasa. Entonces, la medicina para esto, pues es enfriarlo, porque se disuelve, cuando se destila se disuelve. Pero ¿qué pasa cuando se enfría? Tengo que filtrar. Y entonces, la filtración, con las placas de celulosa y de carbón activado, pues si no queda con la primera, pues va a la rasurada con la segunda, ¿no? Pero entonces es una lástima, ¿no? Porque todo lo que yo gasté en hacer un producto, el producto que hacer un tequila 100% en el método tradicional es costosísimo, por energía, por rendimientos, por todo. Y luego aparte, ya que llegó al final, pues agarramos y lo rasuramos, pues ¿cuál es el sentido, no? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? Y la filtración, yo lo vengo diciendo desde hace varios años, ¿por qué nos aferramos a filtrar nada más con carbón? Hoy hay filtraciones selectivas, y siempre, yo quiero mucho la lista de los vinos de México, porque hay mucha tecnología, pero a veces somos demasiado orgullosos, demasiado soberbios, y dicen, no, es que esos son vinos, ese tequila es otra cosa. No, ciencia es ciencia, composición y química y procesos son procesos. Si nosotros hacemos filtraciones selectivas,
podemos tener un producto más frutal. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo tenga un producto de cocción en horno con una buena cantidad de ésteres frutales si finalmente se lo estoy tirando aquí en la filtración, ¿no? ¿Qué sentido tiene? O el frío ¿qué quiero filtrar? Hay esteroles, poca gente ha entrado a entender qué son los esteroles. Y los esteroles, una parte de un millón, es suficiente para hacer una precipitación, un flóculo que es irreversible. Es irreversible. Todavía algunos de los esteroles son reversibles, y también los algunos, pero los esteroles no. El beta-cistosterol, 1 miligramo es suficiente para formar una escarcha, y no la regresa ni con calor. Entonces, ese tipo de cosas que hay que entender. Hay que entender para que eso crezca, ¿no? En el proceso, en la segunda etapa, pues le hemos platicado un poco, ¿no? El tipo de la cadena de materia prima va a ser vital, porque si yo tengo una cocción en horno y tengo un agave que es muy joven, pues se atrás en la cocción. En la cocción ya hay, en forma natural, habiendo un buen agave, en forma natural, hay entre 18 a 22% de peso por el agave que se cuece en horno. En forma natural. Natural. Olvídense ya, sí. Ah, qué bueno. ¿Allí? No, qué bueno que me dice. Entonces, si a eso le sumamos que el agave no está en las mejores condiciones de salud ni tampoco de madurez, ese 22 se puede ir a 28, se puede ir a más de 30%. Entonces es muy importante entender esa parte de cuál es el tipo de proceso. Y entonces empezamos a comparar, vuelvo a insistir, no quiero decir que sea mejor o peor, son diferentes. Empezamos a comparar la extracción de difusor con la extracción que hacemos en molinos de cocción en horno y son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el agave que se mete al horno, pues está ahí 36 horas por lo menos, y más las de reposo y las de enfriamiento, y que no haya huelga y que quieran trabajar y descargar y todo eso, pues prácticamente son 3 días, ¿no? Y en el difusor no, en el difusor pues prácticamente quitamos la fibra y la estamos recirculando el jugo concentrado, y entonces sí hay hidrólisis, sí hay degradación, pero no se compara con la degradación que hay en un horno, ¿no? Entonces empieza a haber como diferenciadores muy claros para cada tipo de materia prima y para cada tipo de proceso. Si nosotros comparamos un destilado obtenido de difusor con un destilado obtenido de cocción en horno y de extracción de molinos y destilado en dije, son muy diferentes. De primera instancia, la composición de la destilación por proceso tradicional es mucho más compleja. Tiene una formación de ésteres enorme, que no tiene el proceso de difusor, porque se le quita, se lava la fibra y prácticamente la fibra se elimina. Cuando se mete el jugo verde a cocer para hidrolizar, pues prácticamente sí hay alguna cantidad de sólidos que se va muy pequeña, pero nunca se compara con la cantidad de sólidos que hay en la cocción en horno. Y de hecho, cuando el agave se reseca y tiene un contenido de fibra muy alto, los que trabajan del molino o descargar los hornos lloran, porque es pura atole, ¿no? Es pura atole, no hay ni qué moler, ¿no? Esto no pasa en el difusor, pero es importante entender qué queremos y entender a dónde queremos llevar la materia prima, ¿de acuerdo? Los parámetros de operación son vitales, los microorganismos también son muy importantes. Prácticamente en la cocción hay una formación de precursores muy interesantes, y después la siguiente parte de generación de compuestos viene de la fermentación. Entonces allí es muy importante poder tener un buen control de los microorganismos, porque pasa muchas veces que hay compañías que usan levaduras alcogénicas y dicen, no, sí convierte, pero lo que convierte es todo el mugrero que se adicionó a la levadura. La levadura alcogénica es convertidora de alcohol, no genera superiores ni otros compuestos, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. Si lo que nosotros queremos tener es un cultivo, tener ese cultivo bien tipificado, hoy hay muchas maneras de poderlo tipificar, hoy las instituciones pueden ayudarles mucho en ese proceso para poder hacer esa tipificación, ¿no? Y un tema que es muy interesante, que pocas veces tomamos en cuenta, es las condiciones de almacenamiento. Muchas veces por una mala planeación o por errores de mantenimiento, se queda el mosto muerto, como le llamamos, se queda mucho tiempo ahí parado. Tomamos en cuenta que en la medida, porque nadie le mete nitrógeno al final para conservarlo,
y mucho menos lo tienen con control de temperatura. Entonces, en la medida que yo estoy aireando, en la medida que está ahí, empieza a haber oxidación del etanol y hay formación de más ácido acético. Entonces, si lo que queremos es una buena formación de ácido acético para la maduración, está excelente, pero creo que no es el camino, ¿no? ¿De acuerdo? Y la parte importante es lo que les decía, ¿no? Es entender la composición. No es la parte importante, no van a ser los alcoholes superiores, ni el metanol, sino van a ser los compuestos minoritarios que están desde el rango de partes por millón hasta partes por trillón. Y son esos compuestos de concentración muy pequeña los que están generando ese potencial del aroma. Pero si nosotros tenemos una concentración de alcoholes superiores por arriba de los 400, prácticamente estamos tapando lo demás. ¿No? Y si se nos pasa de 500 y le queremos hacer mezcla y luego eso, ese es el peor error que pueden hacer, ¿sí? La envidia, o sea, no porque se junten la gente envidiosa con una sana se hace la mitad y se vuelve medio sana, no es así, ¿no? No es así, entonces, ojo con eso. Siempre que paso las paso de la computadora, siempre pasa algo, pero bueno. El tercer factor son los factores de la barrica. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en esto. No vamos a entrar mucho en detalle con esto. Prácticamente sabemos que se escoge el roble blanco. ¿Por qué? Por sus propiedades. Porque es muy elástico al momento para hacer una barrica, prácticamente siempre hay dos etapas iniciales. Una que se llama de precalentamiento, en la cual eso ayuda a que las fibras del corte de la que se llama duela se puedan tener elasticidad para poderlas doblar, ¿no? Por eso tiene propiedades de elasticidad, que es lo que permite moldear y hacer la curvatura para poderlas integrar en la barrica. Tiene estanqueidad, que eso hace que el líquido no se esté fugando, que es muy diferente de las fugas que quedan por duelas mal unidas, ¿no? Y sobre todo el desarrollo al crecimiento microbiano, ¿no? Pero también astiga hasta un límite, ¿no? Porque cuando el rocío no es homogéneo y no es así la nube como debe ser, hay un riesgo potencial de formación de hongos, y esos hongos traen una formación de hongos. Y para sacar micotoxinas de las barricas o del destilado, cuesta mucho. Y estos son factores que debemos de considerar en todo el proceso para la selección de una barrica, que va desde el origen de la madera. Nosotros no tenemos que ir al bosque a seleccionar la madera, ¿no? Eso nos ayuda mucho el proveedor, ni la edad del árbol. Lo que sí nos interesa saber y preguntarle es el origen de la madera, qué tipo de secado tuvo, qué tipo de duela y el espesor de la duela, porque de eso hay que tomar en cuenta la penetración de líquido sobre la madera, el moldeado de la barrica, la unión de las duelas, que garantice que no hay fugas, el tipo de tostado. Ahí sí tenemos una injerencia muy grande, y esa parte es muy importante. Ahorita vamos a ver los compuestos. El taponado, ese es importantísimo. Vamos a ver ahorita que una barrica mal tapada va a generar una penetración de oxígeno que no es necesario y que lo único que va a hacer es aumentar las mermas, ¿no? Y lo que queremos hacer es que de manera natural hay mermas, pero no queremos que esas mermas sean descomunales, ¿no? ¿De acuerdo? El llenado, el trasiegos, que son los cambios, que hoy está muy de moda cambiar de una barrica a otra, o pasar de tanque a barrica o de barrica a tanque. Todo eso trae una inclusión de oxígeno que hay que considerar. Las condiciones de la bodega lo voy a hacer más adelante, y la vida de la barrica, que ya vimos que debe ser entre 5 y 6 años, dependiendo del trato. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Depende también de la altura del lugar donde se va a llenar para toda esta selección, o no, por la cantidad de oxígeno absorto en el ambiente. En cuanto a la altura, ¿se les mide igual o la altura de las La altura, para definir el nivel de oxígeno absorto en el ambiente. Altura por el nivel del mar. En toda esta selección que mencionaba, de importante es también la altura sobre el nivel del mar que tiene para tener la concentración de oxígeno disuelto en el aire. No es lo mismo añejar un ron caribeño, por ejemplo, a nivel del mar, que las montañas por esa cantidad. Entonces también para la selección de la madera debe importar la penetración que tiene tal cual de oxígeno, ¿no? Para lograr una microconcentración. Sí,
Sí, sí, ahora se han desarrollado muchas tecnologías o trabajos sobre este tipo de cuestiones, y sí, definitivamente, inclusive se ha llegado a pensar que la mejor manera de madurar y que las bodegas estén enclavadas dentro de una montaña, dentro de un cerro. Ese pareciera ser que es la mejor manera de añejar, ¿no? Para tener un balance entre lo que es la merma, lo que es el oxígeno disuelto y lo que es la humedad y la conservación. Y también porque de esa manera ayuda para que las corrientes de aire dentro de la bodega no son sanas, porque terminan por deteriorar y mover los equilibrios. Pero sí es un tema. De hecho, han hecho algunos experimentos ahora con barricas que forran de plástico y las meten en el mar, en el fondo, porque encontraron unos barcos que se habían hundido y tenían productos que se habían conservado con características, ¿no? Pero la realidad es que sí necesita el oxígeno para poder... ahorita vamos a ver que hay una serie de reacciones que son importantes, pero si no hay oxidación, no hay entrada de oxígeno, no hay fenómeno de extracción, ¿de acuerdo? Pero sí es buen punto. Ok, el cuarto factor son las reacciones. Por favor, cualquier duda que tengan, la idea no es echarme de corridito todo la presentación. Yo me voy más contento en la medida que logro que no se duerman, y en segunda que hagan preguntas, porque creo que el que estén aquí sentados cuesta porque pues son horas que se ausentan del trabajo, y entonces yo creo que lo más honesto y redituable posible es que aprendan algo, que ellos van a aprender mucho, y regresen a su casa es el trabajo, y lo apliquen, ¿no? Y que se les quede la cosquilla de que se puede hacer, ¿no? Entonces, hay muchas reacciones, pero las más importantes son la de extracción, que hay extracción de resinas, hay extracción de color, hay extracción de lignina y hay extracción de aromas. Hay reacciones de etanol, que es una de las fundamentales, hay evaporación de alcohol y de agua, y hay penetración de oxígeno. Una de las reacciones más importantes dentro de la maduración es la etanólisis con la lignina, que es la reacción que hace el etanol. Cuando entra con la lignina forma ese complejo, se llama etanólisis, y ese es el punto de partida de las reacciones para liberar alcohol sináptico y alcohol siríngico, y esos alcoholes son los que van a dar el origen al principio por la oxidación para pasar a los siguientes aldehídos, y esos aldehídos a los subsecuentes ácidos, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. ¿De qué va a depender esto? Va a depender, del nivel de oxígeno. Estos valores son para una barrica de 225. Vean, por ejemplo, a través de las duelas, de 2 a 5 mililitros por litro de destilado por año. Por operación, de 2 a 4 de vaciado y llenado. Pero vean, por muestreos, 40 mililitros, o por mar cerrado, 15 a 25. Tomamos en cuenta que todo este oxígeno que penetra está participando en la oxidación, y no es lo mismo tener una oxidación controlada que tener una oxidación exhaustiva, porque prácticamente va a empezar a generar el grado máximo de oxidación. Si tenemos el alcohol, se lo lleva al siguiente estado de oxidación, que es el aldehído. Si está el aldehído, se lo lleva al ácido. Ese es elemental. Entonces, ese control de oxígeno es importantísimo que lo tengamos. ¿Y a qué nos lleva? Nos lleva a los valores de mermas, que son de 4, 5 hasta 11 litros por año, que implica entre 2 a 5% por año, que es un mundanal, ¿no? Es un mundanal. ¿Cuánto cuesta ahorita un litro de tequila producirlo? ¿A cuánto cuesta el agave? 20 pesos. Y como usan buen agave, para hacer 5 kilos. Entonces son 100 pesos de puro agave. Es un dineral, entonces, es un dineral lo que se pierde. Entonces, es importante. Ya ves, son detalles nada más, porque lo de la duela nosotros lo podemos controlar o mejorar en la medida que tengamos buenas condiciones de la bodega. En la medida que no lo controlemos, pues pasa esto. Y muchas de las veces va uno a las bodegas y ve muchos tapones sueltos, ¿no? Ve muchos tapones sueltos, o ve barricas mal cerradas, o ve barricas que están fragmentando. Un fenómeno natural de la barrica es que la barrica, en el proceso natural, cuando empiezan las reacciones,
se hincha, absorbe el líquido para poder hacer las extracciones. Es la primera reacción que ocurre. Pero también al absorberse el líquido, la barrica de afuera la barrica de adentro se hincha y la barrica de afuera se reseca. ¿Cómo puedo yo combatir eso? ¿Cómo puedo minimizar eso? En la medida que yo tengo un control de temperatura y de humedad. ¿De acuerdo? Y el nivel de oxígeno, pues como les digo, ayuda muy fuerte. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar tener una cantidad de oxígeno controlada, porque eso ayuda a que se lleve a cabo un equilibrio dinámico controlado, en el cual, por un lado, la barrica cede al destilado, por lignina, los hidrólisis, los ácidos, el ácido cirílico, aldehído, etc. Y por otro lado, la barrica absorbe el líquido y se hincha por dentro, pero de la parte de afuera se reseca. Entonces es importantísimo, es uno de los factores que tenemos que cuidar mucho, ¿no? ¿Qué reacciones ocurren, no? Una vez que presenté esta lámina, había gente que me decía que no era posible. Sí es posible. Hay evaporación de agua y alcohol, creo que es claro para todos. Hay sedimentación de materia orgánica. Sí hay sedimentación de materia orgánica, porque muchos de los tequilas, la gente no los enfría antes de meterlos a barrica. Y entonces dentro de la barrica empieza a haber una precipitación, sobre todo si son barricas nuevas empieza a haber una extracción del color, y el color tiene efecto para formar reacciones, y entonces hay precipitación. Y también tomamos en cuenta que de la parte de la madera hay una cantidad interesante de ácidos grasos, y hay una cantidad interesante de taninos hidrosolubles y taninos condensados. Los taninos hidrosolubles son susceptibles de formar una carga negativa y poder entrar en reacción y precipitar con algún compuesto de carga positiva, que los hay. Entonces, un tema que ayuda mucho es, por ejemplo, poner cierto color, cantidad de color caramelo en la barrica, porque el color caramelo tiene una carga colorial negativa, y entonces sí se ayuda a estabilizar mucho del tequila, ¿sí? El color nomás lo utilizamos casi la mayoría para que pinta, ¿no? Pero lo que pinta no es, si apreciamos esas características puede ayudar mucho a la precipitación y a la estabilización del producto en su estancia en la barrica. Hay reacciones de coagulación y involucración de algunos coloides que vienen dados por la barrica. Están las reacciones muy interesantes que son de alcoholes y ácidos para formar ésteres, y de aldehídos y alcoholes para formar acetales. Y finalmente está toda la oxidación de polifenoles que vamos a extraer de la barrica, ¿no? Y estas son las... Este es la parte, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Alcanzan a ver bien? ¿Sí? Miren, este es un resumen muy interesante, de las reacciones que ocurren, ¿no? Una de las primeras reacciones es la extracción de taninos. Entonces, hay dos grupos de los taninos, unos que son de tipo no flavonoide y otros que son de tipo flavonoide. Los taninos, dentro de los taninos de tipo no flavonoide están todos los aldehídos que nos interesan, y están los taninos hidrosolubles. Dentro de los taninos tipo flavonoide están todos los taninos que son condensados, que son poquísimos. Entonces, si en la medida, ¿cómo puedo hacer que esta extracción sea buena? En la medida que yo elija un buen nivel de tostado. Si escojo un nivel de tostado, entonces puedo tener que esos taninos se fragmenten y formen ácido gálico y ácido láctico, que son los representantes fuertes, ¿no? Luego, la siguiente parte es la extracción de los compuestos fenólicos de la barrica. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo? Quiero tener lactonas y quiero tener taninos. Entonces, entre menos tueste, más lactonas obtengo, más taninos obtengo, que no es muy grato, y pocos compuestos polifenólicos. En la medida que yo aumento el nivel de tostado, entonces voy a obtener furfural, o el grupo de los furfurales, ¿no? Está el 5-hidroximetilfurfural y el hidroximetilfurfural y el furfural. Pero también, en la medida que yo empiezo a aumentar el nivel de tostado, tengo vanillina y yo tengo fenoles. Entonces, ¿qué quiero yo? Quiero obtener una composición rica en aldehídos de tipo fenólico. El nivel de tostado. No, depende de qué es lo que quiera cada quien. O sea, si
si la barrica no tiene tostado, prácticamente echamos a perder todo. Porque lo que hace es, hay una extracción de resinas, de gomas, que finalmente tarda mucho tiempo a neutralizarse, y finalmente lo que genera, da una nota como si se hubiera metido compuestos de petróleo. Este es el tema. Al final de cuentas, pues las gomas naturales se van directamente. Entonces, cada quien, ahora toda esta información está disponible y eso nos debe ayudar a tomar esos criterios. Por ejemplo, si lo que yo busco es tener un balance adecuado de compuestos polifenólicos y de compuestos aromáticos, el tostado medio me da buen balance de ácido láctico y gálico, buen balance de lactonas, un buen balance de vainillinas y fulgurares, pocos fenoles. Si yo me voy a nivel de tostado alto, voy a incrementar la cantidad de fulgurares, esto empieza a crecer y esto empieza a disminuir, ¿sí? Y si me voy al tostado que está fuerte o quemado, pues prácticamente esto cae y esto crece. Esto desaparece y esto desaparece. Se vuelve bajo. Entonces, hoy hay posibilidad de poder decirle, ahorita vamos a decir, ármame un perfil de tostado. No tiene que ser medio o alto. Ahora hay manera de hacer perfiles aún porque la temperatura del tostado se puede programar. Como se hace una rampa con gas, se puede programar. Entonces, se puede hacer eso. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, yo creo que basado en todo lo que estamos viendo, si gasté mucho dinero en un proceso de producción de tequila, y tengo un tequila, no se va a tener siempre 5, 10, 15 o 20 variaciones, pero si ya gasté dinero en tener un destilado de calidad, con bajos alcoholes superiores, con bajo etanol, un valor alto de rescatar todos los ésteres y los terpenos de tengo un perfume allí. Entonces, lo que me queda es escoger bajo, ¿no? Pero yo puedo jugar entre el medio y el fuerte. Entonces, lo gano todas. Ahora, eso es posible de hacer. Yo puedo, si me va el proveedor, ir con el proveedor y puedo hacer el perfil especial para el proveedor. Por eso lo puse como una de las alternativas. Uno de los puntos, ¿por qué quiero madurar? Porque podemos generar alternativas. Un tema que es una realidad, a mí me pasó un tema, ¿no? En el 2000 estaban todos los países productores de libre mesa asociados a la OIB, que es la Comisión Internacional de la sede en París. Entonces, estaban los grandes productores de Europa, Francia, Italia, España, Alemania, estaban Argentina, Chile, México, Estados Unidos, estaban los gigantes de Nueva Zelanda, Australia, y los de bloque de Turquía y cosas así. Pero entonces empezó el tema de la denominación de origen, ¿no? Entonces decían, los franceses, para la denominación de origen, decían, el viñedo, si es controlado y introducido de origen, no debe de dar más de 8 o 9 toneladas por hectárea. Y los australianos empezaban a producir uvas de calidad 25 toneladas por hectárea. Los franceses usan para los vinos, para el Grand Cru, usan barricas de roble francés, desde una postura para el primer vino. Y eso para que valen 600. Los australianos usan tanques de acero con espirales de ruedas. Los franceses usan corcho de calidad, los australianos usan tapa de rosca. Entonces es un problema, un pleito, pero severo. ¿Y qué creen? Estamos en el 18, en el 15, el mercado más importante de los vinos de mesa es el Reino Unido. En 2015, Australia desplazó a Francia como el estado más alto de vinos de calidad. ¿Pero qué hicieron? No es que se les ocurrió nada. Tienen una estructura en Australia, tienen un instituto de enología impresionante. Y una de las cosas que hacen, que es algo como lo están haciendo aquí, es que los estudiantes hacen la tesis de maestría y la tesis de doctorado de los problemas que tiene el instituto de enología. Y aquí les tienen que andar rogando porque vayan a hacer la maestría, les dan la beca y horario preferido y así quieren venir, ¿no? Tampoco no. Yo sé que ustedes no, pero muchos sí están peleando por venir a la maestría.
Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero es el conocimiento es el que ayuda a generar productos de calidad, ¿de acuerdo? Sí, ahorita preguntan mucho. Entonces, la parte importante de aquí es las acciones fenólicos, la etanólisis de la lignina, que es lo que nos va a dar este tipo de compuestos. Y para que haya hidrólisis de lignina, de taninos, es importantísimo que haya acidez y que haya buen pH. Si nosotros, lo digo con respeto, metemos un producto 2 veces a la barrica y la barrica ya tiene como unos 8 años, pues nos estamos engañando, ¿no? Estamos engañando, ¿no? Realmente pues, dice que para hacer estudios de maduración, por lo menos deben ser 3, 6 o 3 años como óptimo para maduración. Entonces, pero partiendo del hecho, conocemos la barrica, que son barricas que vamos conociendo los ciclos, es muy importante. Y uno de los temas es que la acidez crece en la maduración hasta el final, porque una vez que se saturaron la formación de ésteres y la saturación de acetales, entonces se empieza a oxidar el alcohol y empieza a tomar acidez, entonces crece la acidez, baja el pH, crece hasta el final, por eso no debemos ver que nos toca la maduración. Está la generación de culturales, la generación de color, la generación de ésteres. Y una parte que es interesantísima es entender esta parte. La generación de acetales, hay ésteres, el éster etílico, el C6, el C8 y el C10 es perfume para el producto. Y cuando hacemos una filtración con carbón, una filtración exhaustiva, los terpenos forman es una gama de compuestos que realmente, si logramos captarlos de una manera muy inteligente con tecnología, vamos a sacar un tequila fenomenal de manera natural, ¿sí? Y al final pues, está la formación de acidez y aumento del pH, ¿no? Muy rápido, la cantidad pues, depende del tiempo de añejamiento. En la medida que yo dejo un producto más tiempo en la barrica, voy a tener mejor extracción, siempre y cuando haya que extraer de la barrica. El volumen de la barrica, el tipo de madera, el tratamiento, su uso y la edad misma. Y esto nos lleva para la formación de compuestos de ácido tipo fenólico y no fenólico, porque ya cuando hacemos la extracción están los congéneres que vienen propios del destilado, que son tequila, más los compuestos que vienen de la barrica, ¿no? Y una parte interesante que viene es a partir de pero una parte que es interesante es que en el momento que estamos haciendo la producción en horno, parte de la celulosa genera grupos acetilo, y entonces esos acetilos van a ayudar mucho también con ciertos acetilos que se forman de la barrica, porque la barrica dentro del grupo mayoritario que tiene compuestos son los polisacáridos, tiene celulosa. Si estudiamos la composición de la composición de la barrica, tiene una composición muy similar. Ambos tienen lignina, ambos tienen celulosa, ambos tienen celulosa. Entonces, esa parte de los acetilos es muy interesante porque empieza a tomar ácido acético en cantidades pequeñas que ayuda mucho a la maduración. En el caso de los sistemas, el quinto factor son los sistemas de maduración, están los sistemas horizontales y los sistemas verticales. Aquí depende, ambos sistemas son eficientes. El problema aquí es cuando, aquí es donde más ¿cómo es la palabra adecuada? Más la gente escatima, ¿no? Porque ve uno a la gente la manera que arman cada una de las líneas de barricas, que forman una barrica así, por lo menos pesa 65 kilos, por lo menos. Entonces, armar 5 niveles, 6 niveles a este pulso, prácticamente estamos ahí poniendo un riesgo muy grande, ¿no? Con la gente, estamos haciendo vaciar barricas o cambiar barricas, prácticamente son malabares. Se tiene que buscar en una instrumentación adecuada el cambio de barricas, el cambio de poder extraer barricas iluminadas, es complicado. Está el sistema vertical, que es un tema que se usa mucho en la maduración del whisky, y aquí pues sí es más fácil porque se necesita buena inversión, buena cantidad de equipo,
pero se bajan las barricas están acomodadas en palets, se bajan las barricas, se vacían al 100% y se vuelven a llenar. Si hay una barrica que se cambia para que no se baja del palet, se pone la otra, se prepara. Y para el control de enfermas, en ambas aplica, ¿no? ¿Qué requiere? Pues requiere mucho del diseño de la bodega, requiere del control de humedad, requiere de la calidad e integridad de la barrica, y se requiere de que haya temperatura y humedad controlada. Sistemas de nebulización, pero que este sistema de nebulización tenga buen mantenimiento y tenga buena calidad. De otra manera, empieza a chorrear y entonces la sal se empieza a hacer ahí acumulaciones. En los sistemas alternos de maduración, yo aquí tengo mis inquietudes, depende mucho del final, y es importante, se puede hacer. Hoy es posible a través del control, porque lo que hacen aquí de los chinos es todo lo que queda de transporte de la. Pero hoy es posible tener una buena selección. Hoy hay vinos que se llaman vinos ricos en vainilla. ¿Qué es lo que hacen? Pues esos chips tienen un control desde la producción, y esos chips tienen un costado, pero con infrarrojo. Entonces, saben el nivel de tostado que debe de haber para la producción de vainillina de hace 20 minutos. Eso se pone dentro de la barrica. Entonces, tiene una producción, hay vinos fenomenales así, que pueden dar ese proceso. Pero eso no es agarrar el chip porque le voy a poner chip, le voy a poner unas duelas al pipón, y el pipón ya no extrae nada de chapuras mentiras, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? La idea es poder entender qué quiero hacer. ¿Puedo usar el pipón? Puedo meter virutas, puedo meter espirales, puedo meter tablín controladas. Y son las alternativas que se me compran. Las barricas tienen normalmente cuando pasa así, pasa como en la casa, ¿no? Si quieres hacer uno viejo y le hacen a un lado, ¿no? Pero la verdad que tienen sus usos. Las barricas maduras o viejas, bien cuidadas, porque cuando tienen problemas de mantenimiento de salud, prácticamente es mejor destruirlas. Pero la verdad que tienen una buena condición para poder almacenar productos. Tienen una buena condición para estabilizar productos. Por ejemplo, una manera inteligente de hacer una estabilización de productos es bajarlos. Si maduran a 55 a 60, pues bajarlo a 45. Y 45 de esas barricas es excelente. Si aparte le damos un poco de microoxigenación, tenemos un buen balance, porque ¿qué? Ya no hay transición de color, ya no hay aportación mucho de color, los taninos que hay son muy finos, son muy suaves, y le van a ayudar. Las barricas medias, pues sí, ese es el balance que justamente están intermedias. Y las barricas jóvenes pues son barricas que tienen taninos muy punzantes, que requieren de mayor oxigenación y que por lo general los productos de la maduración aquí son productos que no se deben usar de forma directa, porque difícilmente van a poder tener el mismo perfil. Prácticamente, cuando se hace la primera extracción, sobre todo de rojo, es brutal, es altísimo. Entonces, si el producto lo vieron aquí 3 años, pues tiene que tener 6 años para tener el mismo perfil. Entonces, es muy importante que ese producto se agarre, prácticamente se agarre muy concentrado para poder mezclar. Ese es el sistema de microoxigenación, que hoy todavía está más de moda y que puede ayudar mucho a una buena maduración. Y puede ser de 30 a 90 mililitros por litro por mes y para barricas nuevas, ¿no? Que son las que hay que romper mucho de los taninos. Y en las barricas maduras tenemos 3 mililitros por litro por mes, porque realmente está haciendo. Y en resumen, la madera, ya lo hemos visto, la madera no aporta mayor cantidad de componentes que la madera vieja, la cantidad de particulares va disminuyendo porque vamos haciendo más extracciones, por ejemplo en el roble francés. Y este comportamiento se presenta en ambos robles, ¿no? Mayor número de extracciones, mayor número de usos, mayor extracción. Y el efecto del tostado, pues, ya lo vimos, tiene un efecto muy grande para la oxidación de los minerales. La vida media es de 5 o 6 meses, 5 o 6 años, y en el caso de que haya gente que tenga todavía barricas sin tostar o maderas sin tostar, una manera de ayudarla es hacer un lavado de la barrica, de la madera, con carbonato de sodio y potasio al 1%, después se hace un lavado con ácido 5%, se lava con agua para que quede limpio, y de esa manera se ayuda a hacer una aceleración de los productos. Este soy yo haciendo barricas, y esto muestra que
las barricas viejas, tenemos todavía muchas cosas que aportar.